vamos a hacer un breve recorrido por las posibilidades que nos da la inteligencia artificial en Photoshop. A partir de este 2023, Photoshop ha incorporado el uso de la inteligencia artificial dentro de sus posibilidades y nos facilita ciertas cuestiones como eliminar elementos de una imagen, sustituirlos o ampliar el lienzo, ampliar nuestra imagen, incorporando elementos que antes no existían. El uso no es complicado, pero para sacarle el máximo partido hay que experimentar y probar todas las posibilidades. Básicamente vamos a hacer una prueba con este cuadro, con el nacimiento de Venus de Botticelli. Vamos a hacer una selección y en este caso además la vamos a hacer de forma muy simple, con un marco rectangular. Podríamos complicarnos con otro tipo de selección, pero vamos a hacer este ejemplo para que veamos lo potente que puede ser esta herramienta dentro de Photoshop. Vamos a seleccionar con esta herramienta de selección y aquí nos aparece la opción de relleno generativo. En primera instancia vamos a darle y no vamos a proponerle ninguna cuestión a Photoshop. No le vamos a decir que genere nada. Le vamos a dar al botón de generar. Lo que va a hacer Photoshop es eliminar el elemento que tenemos aquí, en este caso la protagonista, la Venus del cuadro de Botticelli, y nos va a proponer, nos va a ofrecer tres opciones diferentes, tres soluciones diferentes a esta cuestión que le planteamos. Está acabando de generar la capa con la que tapará, entre comillas, el elemento que hemos seleccionado. Aquí en la ventana de capas ya nos aparece una capa nueva que se llama relleno generativo. Y esta capa, que tiene las cualidades de un objeto inteligente, va a ser la que va a tapar la capa fondo que tenemos aquí. Por un lado, aquí vemos que lo que ha hecho es eliminar el elemento principal, el personaje principal, ha rellenado, basándose en lo que rodea esta selección, el resto, y esta es una opción que nos plantea. Lo bueno de esta herramienta es que aquí en la ventana propiedades vemos que en variaciones nos aparecen tres elementos. Vamos a clicar y vemos que son tres posibilidades que nos ofrece, en este caso, Photoshop. Podríamos elegir, si alguna nos convence, elegiríamos la que nos pudiera convenir, y aquí vemos que en la ventana capas nos aparece esta capa de relleno generativo. Esta capa, que además obviamente actúa como una capa independiente, con su propia máscara de capa y con propiedades de objeto inteligente, que si ampliásemos, en este caso, esta capa, mantendría toda la información original. Si no nos pudiera convencer ninguna de las posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial, le volveríamos a dar a este botón de generar. Vamos a hacerlo, le damos a generar y además de estas tres opciones iniciales que nos ha ofrecido Photoshop, está ahora analizando para ofrecernos tres posibilidades nuevas con la selección que hemos hecho. Recordamos que hemos hecho una selección rectangular, que ni siquiera nos hemos ceñido a la figura, en este caso de la Venus de Botticelli, de la protagonista del cuadro. Cada una de estas opciones, como vemos, tiene aquí un icono de la papelera que podemos borrar. Hay que entender que el archivo PSD que nosotros guardemos, si podemos guardar todas estas opciones que Photoshop nos ofrece y podríamos recuperarlas en cualquier momento cuando abriésemos el archivo, pero obviamente el archivo irá pesando más conforme mantengamos más opciones. Aquí tenemos tres opciones nuevas que nos ofrece. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. Obviamente algunas no nos
generarán artefactos, elementos extraños, otras generarán elementos nuevos que nos puedan favorecer y otras serán más sutiles, borrando e intentando, digamos que ampliar el paisaje de fondo. Imaginemos que nos quisiéramos quedar con esta opción que tenemos aquí, pues las demás las podríamos borrar para que no ocupasen espacio, memoria en nuestro archivo. Esta es una primera opción que nos ofrece esta nueva herramienta de inteligencia artificial de Photoshop. En este caso, vamos a borrar la capa, vamos a arrastrarla a la papelera, imaginemos que empezamos de cero. En este caso voy a seleccionar con el lazo poligonal, que tampoco es una herramienta de selección que perfeccione mucho las zonas, pero en este caso voy a seleccionar otra vez a la Venus, no de manera tan vasta, tan rústica como anteriormente. Le volvemos a dar al relleno generativo y en este caso no vamos a dejar este recuadro vacío, sino que vamos a pedir qué elemento debería sustituir a la Venus. En este caso, por ejemplo, vamos a poner paraguas. Vamos a poner la palabra paraguas y le vamos a pedir generar. Recordemos que hemos hecho esta selección que rodea la figura de la Venus, con lo cual la Venus va a desaparecer y le estamos pidiendo en este caso a la IA de Photoshop que nos sustituya a la Venus por la palabra paraguas. Hay que recordar que ahora ya en esta versión oficial, en la versión beta, podemos manejar 100 idiomas diferentes para solicitarle a la inteligencia artificial de Photoshop elementos. Aquí nos propone este paraguas y, como decíamos antes, nos va a ofrecer 3 versiones diferentes de paraguas. Obviamente, cuanto más concretos seamos en la solicitud, más certera va a ser la respuesta. Si pusiéramos paraguas verde, si pusiéramos paraguas pequeño verde, cuanta más información le demos, más certera va a ser la respuesta. En todo caso, vemos cómo con esa selección que hemos hecho con el lazo poligonal ha desaparecido la Venus, nos ha aparecido, en este caso, habíamos puesto un paraguas. Hay que señalar que con objetos la respuesta suele ser más certera. Cuando le pedimos figuras humanas, cuando el ser humano entra en acción, a veces la respuesta es más ambigua, puede equivocarse más y necesitamos generar más posibles respuestas para que acierte con lo que le estamos pidiendo. Y por supuesto tiene ciertas limitaciones que el propio aviso de Photoshop nos lo va a decir en cuestiones de violencia, de armas, de desnudos, y va a haber ciertas cuestiones que el programa no nos va a generar lo que le pidamos y nos va a dar un aviso de que no es posible y que no estamos cumpliendo las cuestiones legales que plantea Adobe, con nombres propios, con violencia, con desnudos, etc. Esta sería una segunda opción de esta generación de elementos. Y por último, en este caso se nos ofrece una tercera opción. Vamos a coger la herramienta de recortar, en este caso no para recortar el lienzo, sino para ampliarlo. Vamos a imaginar que necesitásemos que esta imagen tuviese más altura de la que tiene. Le vamos a dar a generar y le estamos pidiendo, en este caso, que amplíe el lienzo y con toda esta zona que en principio por defecto nos aparecería en blanco. Ahora mismo con la IA, la inteligencia artificial de Photoshop, va a rellenarnos este espacio y nos lo va a completar conforme entienda por el contexto. Ahora mismo vemos que ha hecho un trabajo bastante bueno. Toda esta parte de aquí nos ha generado esta capa, ampliación generativa, y ha completado esta parte de las alas de forma un poco abstracta, y toda la parte de la arboleda y el cielo
lo ha completado bastante bien. Como antes, nos ofrece tres opciones. Aquí, por ejemplo, las alas las deja más o menos como estaban, nos completa el cielo con unos pétalos y con árboles, y en esa tercera es similar, pero sin esos pétalos. Hay que reconocer que esta parte de ampliación generativa es bastante efectiva en esta nueva herramienta que nos ofrece Photoshop con la inteligencia artificial.